Voces Comunicación presenta el podcast Entre Amigos con nuestro médico de confianza Roberto Córdoba. Entre amigos, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí desde las cabinas de Voces Comunicación, transmitiéndote desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. El programa de hoy, Atención Médica Humanista en Oncología. Nuestro invitado, el doctor José Luis Vela González. Él es doctor en bioética, tiene una especialidad en oncología, es profesor de pre y posgrado en la Facultad de Medicina con la clase de oncología y pues es un médico muy reconocido en esta ciudad y en otras partes del país y en el extranjero por su labor como médico oncólogo. José Luis, muchísimas gracias para venir a este programa. Gracias por la atención de estar aceptando esto, ¿no? Porque vamos a hablar lo que es la atención humanista, y esta se centra en empatía, comunicación, individualización del cuidado del paciente, ética y todo lo demás. Así es, acabas de resumirlo de una manera muy bien, porque antes había una forma paternalista de atender a las personas que padecían cáncer, y el médico haciendo las decisiones y convenciendo al paciente de lo que él deseaba que el paciente lleve a cabo. Y bueno, el médico tiene el conocimiento, pero la idea es pasarle el conocimiento de una manera que el paciente lo entiende, la persona con cáncer entienda perfectamente y haga sus decisiones por sí mismo, con la ayuda del profesional de la salud, el oncólogo. El oncólogo debe de ser una persona que tenga esta apertura, entender al paciente cuáles son sus prioridades a esa persona, qué prioridades tiene en su vida. Y el médico debe de tratar de, sin perder la efectividad del tratamiento, darle al paciente, de acuerdo a su proyecto de vida, acoplarle el tratamiento más adecuado para él y que el paciente esté contento con sus decisiones. Fíjate, esto es sumamente importante porque como médico, en cualquier área, cuando vamos a tener que dar una noticia de este tipo, de que es un proceso, una enfermedad, una patología que es maligna, que trae ciertas consecuencias a la persona, que se puede curar, sí, si está a tiempo, se puede curar. Entonces, este bienestar en salud se centra, yo creo que en dos fases, desde mi punto de vista: individualizado con el paciente y abierto con la familia. Así es, porque hay unas cosas preconcebidas de que te dan el diagnóstico de cáncer, inmediatamente piensas en tu mortalidad, en cuánto me queda de estar vivo, no tienes información, pero automáticamente la mente corre, ¿no? Corre hacia que me voy a morir de esto. Y pues no siempre es verdad eso. Y además, la longitud de la vida, pues no la sabe el médico de primera vez así. No se puede decir, es cáncer, ya se va a morir. No es así. Hay que individualizarlo, lo que acabas de decir. Hay que ver la extensión del cáncer, hay que ver el tipo de cáncer, y no se puede generalizar. Es que tienes este cáncer y ya te vas a morir, porque esto es lo que dicen las estadísticas o los libros, y cada persona es diferente. Y cuántas veces nos ha tocado pacientes que parecían tener un pronóstico a corto plazo y luego resulta que no, que el paciente esa persona dura a veces años con esa enfermedad que parecía que no. Entonces no es tan fácil andar predeterminando cuánto va a vivir una persona. Sí, porque en el contexto de tiempo es lo que angustia al individuo. Sí, crees que ya te vas a morir. Y hay personalidades, hay gente que le gusta tomar sus decisiones, tener la información y decir, yo me voy a operar ahorita, yo voy a hacer este tipo de operación. Si hay dos opciones de operación, quiero esta o esta. Y el médico debe
darle la información para que haga una buena decisión el paciente. Aunque hay pacientes que no están capacitados para hacer decisión, en cuyo caso pues se hacen decisiones subrogadas donde dejas en manos de el siguiente de la familia, la esposa, los hijos o el padre, en caso de menores de edad, tutores, que tienen que tomar decisiones por el paciente. Pero en la mayor parte de los casos, en los adultos, que son los pacientes que yo veo, en los niños es un mundo diferente en ese aspecto. Pero en los adultos, las decisiones las debe tomar la persona que tiene el problema, el diagnóstico, hasta donde sea posible. Pero hay gente que le gusta que el médico tome la decisión por él, en cuyo caso el médico entra y le debe dar eso al paciente. Si el paciente te lo pide y lo quiere, y él prioriza que el médico tome sus decisiones. Yo no quiero tomar decisiones. Quiero que usted tome la decisión porque es el doctor y es el que sabe. Y bueno, te pone en un aprieto porque entonces, aunque le digas están estas opciones y le des toda la información a alguien, esa persona quiere que tú tomes las decisiones y tú se lo debes de dar. Si te lo piden, se lo das. Pero la idea es llevar al paciente a que él haga su propia decisión. En cuanto a que si un tratamiento te da opción de que sea con... Por ejemplo, la palabra quimioterapia da mucho miedo. Ha tenido toda una información que sale en la prensa y en todos lados que la quimioterapia es terrible. Y pues sí, la quimioterapia se usa desde el año 60 para acá. Ha ido cambiando, ha ido modificándose al grado de que ya no es lo mismo ahorita que hace 30 años la quimioterapia. Es mucho más llevadera y además la quimioterapia tiene opciones. Puedes decir quiero esta opción o esta opción y el médico te la puede dar y debes de ayudar al médico a hacer tu decisión como te gustaría. Si no quieres que se te caiga el pelo y hay opción de que no se me caiga el pelo sin que haya menoscabo en la efectividad de un tratamiento, pues a lo mejor el doctor te lo puede dar. O a lo mejor no te lo puede dar. Pero el doctor tiene que tener la capacidad de decirte todo lo que tú quieras saber y darte oportunidad de que tú hagas decisiones en cada paso que das ahí. Sí, esto es muy importante porque aquí se personaliza, ¿sí? Recibe una atención adaptada a la situación que presenta el paciente y con el consenso y el consentimiento de él se va a llevar a cabo un tratamiento adecuado para tener una resolución de su problema. Así es. Así. Nuestra sociedad, nuestro pueblo ha sido muy paternalista y no me le digas el diagnóstico a mi papá, que es una persona de entre 55 y 65 años y lo ven como que no vaya a ser que se deprima, no, vamos a evitarle el sufrimiento a mi papá o a mi mamá y no me le diga que tiene cáncer. Eso era un poco más antes que ahora. Pero no, yo pienso que la persona que tiene su conciencia es una persona que tiene razonamiento. Le puedes decir de una manera que no lo deprimas con la información. Lo que está viviendo tiene que saberlo. Pero en nuestra sociedad también tenemos que ser respetuosos de las formas. Y si es una familia que así acostumbra y así quieren vivirlo, pues tal vez vas a aceptar. Sí, porque aquí estaríamos hablando de una autonomía y una autodeterminación, ¿no? Sí, totalmente. Para mí la autonomía es lo más importante. Es algo muy importante que debemos de fomentar. Sin embargo, ¿qué tal si es una familia que no, la autonomía no es lo que ellos quieren? Ellos quieren que no tenga esa autonomía el paciente y te lo dicen y a veces es tanta el convencimiento del grupo familiar que tienes que ir con ellos. No vas a estar en contra de toda la familia y ir a... Así es. Le recordamos que estamos ahorita en Facebook Live. Por si tú tienes el deseo de hacer una pregunta al doctor José Luis González Vela, que él es oncólogo, pues claro, háznosla saber y aquí nos la ponen en pantalla y nosotros te la contestaremos. Porque recuerda que esto que está sucediendo es como si tú te paras, el ejemplo que yo te puedo dar es que tú te paras en una habitación y está una puerta cerrada y a veces no tienes el deseo de abrirlo porque no tienes esa autonomía o esa autodeterminación para llegar a saber el diagnóstico y el manejo. ¿No es así? Es, si tú no tienes ese convencimiento de que tú quieres hacer tus decisiones, pero el médico debe estar ahí para ayudarte.
y para abrirte esa puerta que mencionas. Pero si no quieres que te la abran, pues no la abres y ya. Tú debes ir con el paciente, con lo que él prioriza, lo que él quiere, claro, dentro de lo que cabe, sin afectar, sin menoscabo del resultado final de un tratamiento. O sea, si un paciente te dice, no me operes, no me des tratamiento, me voy a quedar así, pues no debes fomentarle eso al paciente. Debes de decirle, oye, te vas a enfrentar a esto si no lo haces. Para que no nada más le vas a decir, bueno, si no quieres, bueno, adiós. No, pues claro que no. Hay que al paciente darle algo para que haga una buena decisión. Así es. Hay que darle una información detallada, adecuada a su nivel, con un entendimiento completo, para que él pueda tener la capacidad de entender su padecimiento y el entorno familiar que lo tiene alrededor tengan esa capacidad y tengan la determinación de apoyar al paciente para su tratamiento y beneficio. Exacto, excelente. Ahora, si tienes una consulta demasiado nutrida en una institución donde hay demasiados pacientes, tienes que ver uno cada 7 minutos, es difícil dar eso, pero lo puedes hacer si tienes la capacidad y conoces como médico el problema a fondo. Tú puedes en poco tiempo darle al paciente lo que necesita y te apoyas con equipos que te ayuden, hablándole a los médicos de las instituciones. Hablando a los pacientes, tienen que pues adaptarse a lo que tienen, porque en nuestro medio estás en el IMSS, estás en el ISSSTE, estás en el universitario, por ejemplo, o en salubridad, donde todos esos lugares deben de darte un nivel de atención adecuado, suficiente. Ahora ya tenemos una capacidad y tenemos el conocimiento y los medios y las redes para nosotros tener una comunicación clara. Importante la comunicación, mucho. Sí, esa comunicación clara debe ser efectiva, debe ser abierta y se debe asegurar de que el paciente está comprendiendo su condición para las opciones del tratamiento. Sí, y me ha tocado que el paciente a veces no comprende lo que el médico le quiere decir y anda sin hablarle al doctor, va y busca otra opinión porque se quiere cambiar de doctor, porque no se atreve a decirle al doctor que lo que le dijeron no le gustó, no hubo ese intercambio. Empatía. Lo que yo creo que la oncología es una área médica donde debe tener una empatía muy grande, muy firme, porque estamos hablando de que nos están dando un diagnóstico de células alteradas en nuestro organismo, que si no nos atendemos, pues tiene por consecuencia seguir creciendo esta enfermedad y empezar a ocasionarnos alteraciones y llevarnos quizá a la muerte. Sí, definitivamente. Entonces esta empatía tiene que ser muy cerrada. Debe existir una empatía y entender que no es por culpa no es algo malo que hizo el paciente, que está recibiendo un castigo divino con cáncer por algo que hizo, que, oye, pues si yo no fumo, yo no tomo, yo me porto bien y me está dando cáncer, ¿por qué? Y pues no, eso no es lo que debemos de entender muy bien, que no es un castigo divino, es algo que estás viviendo y lo vas a resolver y el médico va a estar ahí acompañándote. Qué bien esto de mencionar que no es un castigo divino, porque en algunas ocasiones pues sí se pudiera desviar la información y pensar que es un castigo divino y que lo tengo que aceptar y que tengo que seguir con esto. Así es, más generacional, las nuevas generaciones, que no puedo decir que soy un experto en las nuevas generaciones, tienen sus ideas diferentes a las de las mías. Pues yo nací en el 57. Puedo entender a los que son 10 años más, 10 años menos, pues más difícil ahora explicarle mi forma de pensar a alguien nuevo que no trae esa formación. A lo mejor ellos no tienen esa culpa que te instilaban antes las generaciones anteriores y decías, es que yo tengo esto porque hice algo malo. A lo mejor las nuevas generaciones dicen, no, me toca esto y lo enfrento, tal vez. Así es, pero depende de en qué área de la sociedad andemos. Ahora, la interdisciplinariedad, ¿cómo se lleva a cabo en oncología? Cada vez más tenemos
estas clínicas multidisciplinarias donde tienes a los diferentes especialistas en un mismo sitio hablando de un paciente. Y tú le preguntas a el especialista en radioterapia, al de la cirugía, al oncólogo o médico de la quimioterapia y al patólogo y al psicólogo. Todo el mundo estamos ahí hablando de una persona que padece un cáncer y se llega a la mejor forma de tratamiento posible, porque son varias cabezas con diferente información. Y si no la tienes ahí en el mismo cuarto, tienes que tener esta comunicación, aunque sea virtual, para que pues, no sea nada más un doctor el que está haciendo la decisión, sino toda un equipo. Cada vez más, eso es generalizado en todas las instituciones hay. Y no nada más en la medicina privada, en todas las instituciones, hacia allá va caminando la medicina, esa multidisciplinariedad. Fíjate qué bien, ¿no? Tenemos aquí el maestro Cáncer llega a recordarnos que la vida y los momentos diarios son los mejores regalos y que la incertidumbre realmente es parte de la vida misma. Lo único seguro con o sin cáncer es la muerte. La vida es hoy. Gracias por hablar de cáncer. Mayela Garza. Mayela, un saludo. Guillermo Cáceres Urbina, Flavio Papito Morales, García, Mike Mata, nos dan un like de que les gusta. Gracias por estarnos escuchando. Sí, Maye, esto es un problema que se tiene en la sociedad y que a veces la sociedad lo rechaza, le da la vuelta o lo trata de ocultar. Pero estamos viviendo en ello y por eso la vida es hoy y hoy vamos a estar hablando de esto, de lo que es el enfrentarse a una enfermedad que le ponen cáncer. Así es, el médico debe ayudar a quitar esa incertidumbre en lo que pueda, porque la incertidumbre tenemos que vivir con ella, los seres humanos. No queremos certezas, queremos decir cuánto voy a vivir, cómo voy a hacer, me va a caer el pelo, pues me voy a morir, voy a sobrevivir, pero la vida es hoy, en este momento, así como lo dice Mayela Garza ahí en ese comentario tan importante, ¿verdad? Realmente muy importante, básico, decir, tenemos que vivir con cierta incertidumbre, pero tienes la vida y ahí estás, pues dale para adelante con lo que tienes, que es el presente, y haz tus decisiones correctamente. Entonces aquí cabrían las palabras aquí y ahora. Sí, definitivamente eso ayuda mucho, mucho, mucho. Sí, porque aquí es el problema que tengo. Ahora es cuando lo tengo que resolver porque voy a salir adelante. Sí, sí. Ahorita estoy con esto, voy a tomar la decisión de ponerme el tratamiento o no ponérmelo. Oye, ¿qué opciones tengo? Dime lo que tengo de decisión y me voy por ahí. Tú como clínico, como médico que estás viendo a los pacientes, ¿cuánto se tarda el paciente en empoderarse, tomar el problema y salir adelante? Normalmente debe existir esta compenetración con el médico desde la primera entrevista. Desde ese momento el médico debe ser capaz, como dijiste al principio, de cerciorarse de que el paciente, la persona enfrente, está entendiendo, hasta puedes pedirle como si fuese un examen de la escuela. ¿Me entendiste? A ver, repíteme. Pero no, hay gente que no le va a gustar, pero tú debes cerciorarte que lo que dijiste te lo entendió el paciente y que tú estás entendiéndolo a él, sus principales dudas. Y aún así te aseguro que va a salir y va a hablar con alguien de más confianza que con el que tienes enfrente y le va a decir sus verdaderas dudas, como las enfermeras, que a veces tienen mucha confianza con las enfermeras que lo están tratando y al médico no se atreven a decirle a veces los pacientes lo que están pensando. Entonces hay que tener comunicación con las enfermeras también. Sí, para que tengan el conocimiento correcto y exacto del problema que se está tratando y que tengan esa comunicación empática con el paciente para hacerles ver que su problema es real. Sí. Una cosa, respeto y dignidad al paciente, tratando de tener confidencialidad de su problema. Sí, la confidencialidad es básica, no puede un médico andar platicando de lo que platicó con un paciente más, ni de su diagnóstico con la familia, te habla un hermano
Oye, mi hermano, dime cómo está realmente, dime qué pasa. Lo ideal es que le pregunten a su hermano o que estén presentes en la consulta y ahí se ventile todo eso, y no aparte con el hermano decirle una cosa sin permiso del paciente. El paciente es dueño de su información. Claro que sí, es muy importante esa confidencialidad. Sí, aquí sí lo detallamos nosotros, porque siempre llega en el área médica a preguntarte, cualquier individuo que sea familiar, sí, quiere tener el conocimiento, el diagnóstico, y quiere saber cómo va. Entonces, en este caso a veces el médico toma la batuta y les dice, ok, quiero una sola persona como vocero, yo se lo comunico a él y ya él se los va a comunicar a los demás. Claro, con el consentimiento previo del paciente, de que él va a ser el vocero. Muy importante. El paciente, a veces bromeo, ¿lo vas a dejar entrar a la señora o va a dejar entrar a la persona que viene acompañándolo? Porque como inmediatamente empoderando al paciente. Él es el que va a decidir, es con quien me voy a dirigir, es el que quiero que me vea a los ojos y me diga lo que está pensando, más que estar hablando con el que domina la plática, que a veces quiero hablar en lugar del paciente. Pero como te digo, hay pacientes que desean ellos que otra persona hable, y bueno, pues lo respetas. Así es. Cuando el paciente está inconsciente, cuando está en cuidados intensivos, cuando está en urgencias y viene la decisión de intubar o no intubar a alguien, que ahora con el COVID se vino eso encima y no quiero que me intuben, o no voy a dejar que me intuben, o sí, el paciente no puede hacer la decisión porque está ahí con todo el equipo encima, y a veces le toca al siguiente, al más cercano de la familia, o al tutor, o al decir no lo intubes o sí lo intubas. Pero ya me pasé a pacientes que están bastante más enfermitos. Pero se debe de hablar de todo eso desde el principio. Cuando alguien está muy malito, muy enfermo y enfrentando una posible amenaza inmediata a la vida, pues ahí tienes que hablar con el paciente de sus preferencias. ¿Quieres que ser intubado? ¿Quieres ser tratado hasta los límites de la medicina? ¿O prefieres algo más conservador? ¿No quieres tú? Eso es algo que hay que hacer pronto cuando tienes una enfermedad que afecta la vida a corto plazo. Cuando es así, se debe de hablar de todo eso. En bioética, ¿cómo lo estaríamos viendo eso? Siempre, bueno, la bioética ha sido muy influenciada por la forma de los que la crearon allá en los años 60. Empezó en Estados Unidos y se le da mucha importancia al principio de autonomía, eso que mencionaste al principio, de que el paciente es dueño de sus decisiones, de su voluntad, y presentársela a su médico para que la lleve a cabo. Hay otros entornos y momentos donde la autonomía no se puede o no es lo básico. Lo básico es mantener la vida, mantener el beneficio de la medicina terapéutica, sin tomar tanto en cuenta la autonomía en algunos entornos. No sé si eso explica lo que me estabas preguntando. Sí. Pero sí, definitivamente la bioética le da por el lado del personalismo. Hay bioética personalista, principialista, y hay varios tipos de bioética. Pero en oncología, al menos en este momento en nuestra sociedad mexicana, el darle al paciente prioridad a sus preferencias es lo que va a llevar la batuta y la preferencia. Sergio Hernández dice que es un excelente programa. Muchísimas gracias, Sergio. Cuando un paciente tiene un diagnóstico de un cáncer, se le cae el mundo. ¿Cómo es el apoyo emocional para este paciente? Así es. Tienes que tener información y un poco de entrenamiento durante el periodo de formación médica para poder hacer diagnóstico de qué tipo de personalidad estamos teniendo enfrente, qué es lo que desea esa persona. ¿Está capacitado para tener una noticia, procesarla y hacer una decisión? ¿O es una persona que está en una tablita emocional y le vas a decir cualquier cosa y tal vez
va a perder el control y va a perder tienes que saber si estás ante una persona que requiere un apoyo psicológico o psiquiátrico. Tienes que saber que tiene esa estabilidad o no. ¿Cómo lo haces en la entrevista al momento de estar viendo a la persona, teniendo esa comunicación directa, que te vea a los ojos, le te das cuenta si es alguien que está rehuyendo la mirada y está evitando las palabras y le pregunta a su familia que si puede hablar y cosas así? Te das cuenta de a quién le puedes decir una noticia o no. Es algo difícil de transmitir en un tan corto momento ahorita para decir ¿cómo le hago para saber si esta persona va a aguantar que yo le diga lo que tiene? Pues te das cuenta al estar hablando con una persona, si esa persona tiene la estabilidad y está orientada en sus 3 esferas y estás platicando con ella y dices, bueno, le voy a decir la información. Como médico tienes esa información. Si no sabes, si no has tenido esa información, si estás apenas empezando a practicar la medicina, te puedes equivocar y hay pacientes que tienen graves consecuencias de recibir una información sin ningún tamizaje. Fíjate qué importante. Y esta información tiene apoyo con psiquiatría. Sí, con un psicólogo. Sí, hay psicólogos ya en este momento de la actualidad. Psicólogos, oncólogos y psicooncología. Es una rama de la psiquiatría que cae en la psiquiatría llamada de enlace, le llaman, que va más hacia la parte orgánica de la psiquiatría, más que al área del análisis y de las cosas subjetivas. Se van al área enlazando la medicina orgánica con la psiquiatría y la psicología. Y claro que hay psicólogos especializados en esto, que deben de ser parte del equipo, la verdad. Así es. Fíjate, qué bien, ¿no?, que se tenga parte del equipo con este tipo de médicos o de licenciados en psicología que tengan la oportunidad de apoyar en estos momentos o en ese momento a la persona, porque en algunas ocasiones pues va a tener muchos problemas de autoconfianza, de poder ver el futuro, de proyectar alguna información, algo que él quisiera realizar y que de repente se pueda truncar por esa información, ¿no? Sí. Nuestra generación poco acepta la psiquiatría y la psicología. Desafortunadamente, no sé si tú experimentaste, ya que somos más o menos de las generaciones, ¿sí? Que nuestra generación para arriba decía, no, pues estás yendo al psicólogo, es que estás mal de la mente, estás loco. Y no debe de ser ese el concepto, debe de ser, es una cosa que hay que aprovecharla, que la tengo para poder hacer mis mejores decisiones y no sufrir de más. Sí, porque en algunas ocasiones la terapia psicológica ayuda a la persona a poder salir adelante. Un ejemplo de esto es la mujer que pierde un embarazo. Antes le decían, no pasa nada, entras en el 7% de la gente, pero realmente la mujer está sufriendo y el esposo está sufriendo. Entonces ya se tiene el manejo de tanatología para las pérdidas gestacionales, para que lo puedan resolver estos problemas tan importantes. Ahora, tener un problema de este índole, con esas siglas, con ese nombre que dice cáncer, que te está encasillando en un lugar donde es una enfermedad que posiblemente no vayas a salir adelante, o no sabes qué tanto tiempo tienes, no eres dueño del futuro. Eso te lleva a tener cierta angustia, cierto proceso emocional, el cual ahorita, con la oportunidad de tener el apoyo tanto de un psiquiatra como de un psicólogo y más con esta especialidad, sí, pues sería fabuloso, ¿no? Totalmente, muy importante. En la coordinación de un cuidado que se tenga, ¿cómo podríamos hacer para facilitar la colaboración de todo el entorno? Tiene que ser un médico, actualmente el médico tiene que ser como una especie de comunicólogo o director de orquesta, donde no puedes nada más tú solo aventarte todo lo que se te presenta. El médico tiene que tener ayuda con otros especialistas, con el médico de primer contacto familiar también que está ahí cerca del paciente, con los demás especialistas, con los psicólogos, psiquiatras.
y ser capaz de decir, bueno, yo no voy a resolver todo yo solo, no puedo. Sin embargo, como te digo, si te lo piden, el paciente debe ser de abandonar la actitud a la defensiva y de decir, no me toca, no, el médico tiene que entrar y olvidarse un poco de eso de estar a la defensiva y realmente interesarse por resolverle al paciente. No le hace que te raspes un poco en el proceso. Ya por último, ¿cómo sería la evaluación continua del paciente y los familiares, el entorno que tiene esta persona? Al ir pasando el tiempo, te vas dando cuenta en la consulta de que a lo mejor al principio parecía que era dominante una personalidad ahí, una hija o un hermano del paciente que habla más o tiene más capacidad de comunicación, y el médico se puede ir con la idea de que esa persona es la que va a decidir o con la que va a tener la comunicación, y luego al paso de las consultas te das dando cuenta de que eso es nada más una parte de su personalidad. Entonces tienes que siempre buscar al paciente y ver cuál es su preferencia, con quién. A lo mejor el paciente no quiere hablar, pero finalmente todos los pacientes, todos quieren hablar con su médico y expresarle su preferencia para que el médico lo ayude a llevar a cabo eso. Sí, entonces, esta continuidad, ya lo mencionaste tú, ¿qué tantos años puede durar este proceso? Sí, pues el oncólogo ve a sus pacientes son para toda la vida, porque se entran en remisión o ya están curados de una enfermedad, pero sigue habiendo un check-up anualmente. Sigues viendo al paciente, te conviertes en su médico de cabecera muchas veces. Te hablan para cosas que no son necesariamente de oncología y tienes que aceptar tu parte de medicina familiar que te toca, aunque seas oncólogo. Sí, porque aquí es muy importante la personalización del médico con el paciente, todas estas redes y toda esta comunicación que se tenga para tener un tratamiento a mucho tiempo y que estén los dos de acuerdo y que cada vez se vayan compenetrando más. Sí, y si se pierde la posibilidad de que siga siendo tu paciente porque cambia el sistema, porque se va a otra institución, pues debes estar abierto a que el paciente te busque, aunque ya no sea su médico tratante, y seguir ofreciéndole ese consejo, te conviertes como verlo como si fuera un familiar, haz de cuenta. Dicen, pero no, el médico debe mantener una distancia. ¿Cómo le hago para no involucrarme? No, si tú te tienes que involucrar, debes ser capaz de tomar esas llamadas. Perfecto. ¿Algo que le quieras comentar a toda la gente que nos escucha y que va a estar viendo este podcast? Sí, pues que tengan que sientan la confianza con su médico de hablarle y de exponerle lo que piensan, y si el médico no está abierto, pues entonces tienes que expresarle que tú necesitas más comunicación, que necesitas esa información y ser capaz tú de decir, este es mi médico. Pues sí, muchas gracias, José Luis, te lo agradezco por tocar este tema de atención médica humanista o humanizada en oncología. Gracias a los que nos escribieron y les invitamos a ustedes a que compartan este programa. Lo puedes ver en YouTube, Spotify, cuando vas manejando o estás haciendo alguna otra cosa, o nos puedes seguir en Facebook. La dirección de este programa a cargo de licenciada Noemí Delia Álvarez, en el audio control Fer García. Esperamos que nuestros ayudantes más salgan de sus problemas, ¿verdad, Noemí? Sí, que tuvieron hoy unos problemitas para estar aquí con nosotros. José Luis, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tocar este tema que, híjole, es muy difícil para mucha gente aceptar tener una enfermedad así, pero afortunadamente, si se llega a tener a tiempo el diagnóstico, hay muchos tratamientos con los cuales salir adelante y quedar en remisión y quedar curados. Así es. Nos vemos aquí hasta el próximo martes. Esperamos estén siempre conectados con nosotros y síganos por las redes sociales. Un servidor, Roberto Córdoba, se despide de ustedes. Gracias.
Entre amigos, acompáñanos en nuestro próximo capítulo y síguenos a través de nuestras redes sociales. Entre amigos, una producción de Voces Comunicación.